Foro Igualdad de Género en la Administración de Justicia. Elecciones Judiciales 2024. Participan candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia en el marco del programa El Ojito Feminista. Organizan SINCAD, Defensor del Pueblo, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho a través de Radio Universidad y Canal 9 Televisión Universitaria y la Red Departamental de Lucha contra la Violencia, en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental, con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer y la Asociación Sueca para la Educación Sexual, RFSU. Elecciones Judiciales 2024. Bueno, una de las premisas o de los lineamientos que tenemos como órgano electoral es el tema de la democracia paritaria. Y bajo esa línea todos nuestros actos tienen que ir buscando esta igualdad y todos los lineamientos que implican la democracia paritaria, que es parte complementaria de la democracia intercultural. En este sentido, las autoridades que resulten electas en este proceso tienen que también tener un cierto conocimiento y amplitud hacia lo que son los derechos de las mujeres, el reconocimiento de los mismos y la igualdad de género en la administración de justicia. Bueno, efectivamente se ha realizado oportunamente la coordinación a través de una solicitud que nos ha llegado al Tribunal Electoral, la cual Sala Plena ha remitido a mi vocalía, y también con el apoyo del área SIF, del área del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, se han realizado diferentes articulaciones y coordinaciones técnicas para la realización de este foro. Hoy la justicia está secuestrada por el poder político. Sin independencia judicial no hay democracia y esto abre la puerta a la dictadura. Por eso propongo liberar a la justicia del control del gobierno y de la corrupción, con jueces que respondan a la ley y no a la política. Liberemos a la justicia. Propongo una justicia transparente, respetando la independencia del órgano judicial, libre de influencias políticas o económicas. Implementaré tecnologías que agilicen los procesos. Fortaleceré la carrera judicial mediante capacitación constante y propondré actualizar las leyes. Es urgente un cambio en la justicia. Propongo que jueces y vocales sean personas comprometidas y valientes en la administración de justicia. Cumpliendo los plazos procesales se producirán cambios en la justicia, ya que el problema radica en quienes administran justicia y no en las leyes. Soy Marcos Miranda Guerrero. La corrupción no puede seguir debilitando nuestra justicia. Mi propuesta garantiza la agilización de procesos, estableciendo un sistema de auditoría judicial periódica a los administradores de justicia para garantizar confiabilidad en una justicia rápida, moderna y eficaz. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente en esto que es el Foro Igualdad de Género en la Administración de Justicia. Este es el foro de cierre y tenemos a los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy vamos a hablar de dos temas: el respeto al voto del soberano que van a llevar los candidatos si son elegidos y el enfoque de género. El ojito feminista se hace en este foro debido al programa del ojito feminista, que está viendo la calidad de los servicios públicos a las víctimas de violencia. Este foro se hace gracias al esfuerzo de una articulación de instituciones como el SINCAD, la Red contra la Violencia, donde se encuentra el ECAM, el CERDED, Mujeres en Acción, el Defensor del Pueblo, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho a través del Canal 9, Radio Universidad y sus redes sociales, como también el medio digital Play Noticias. Todo esto en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental. Vamos a explicar rápidamente la metodología. Las abogadas especialistas en representación de la sociedad civil van a hacer exposición de la situación que tiene la independencia del órgano judicial, su relación con el voto del soberano y el enfoque de género en 4 minutos. De ahí vamos a tener una respuesta en la que los candidatos van a tener 3 minutos para responder a la misma. Vamos a hacer otra ronda con 2 minutos de exposición de las abogadas especialistas y 2 minutos de respuesta. Antes de dar inicio a este foro, queremos indicarles que dentro de la norma establecida se han invitado
a cada uno de los candidatos y las candidatas para que estén presentes en el foro. Quienes no están en este momento en el foro han decidido no hacerlo, y eso está fuera de las manos de los organizadores de este evento, que intenta democratizar la información para que la ciudadanía decida de manera informada. Entonces damos inicio al desarrollo de este foro Igualdad de Género en la Administración de Justicia. Conocemos inicialmente la exposición de la doctora Patricia Paputzaki y posteriormente la exposición de la doctora Rosario Ricaldi. Doctora Patricia, la escuchamos. Muchísimas gracias. Un saludo a las instituciones organizadoras de este foro, un saludo a los candidatos que se encuentran presentes en sala. Bueno, nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil vemos con bastante preocupación la crisis por la que está atravesando el órgano judicial ante, lamentablemente, esa falta de independencia judicial. Lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe existir esta independencia en los administradores de justicia, en los magistrados, para que la justicia no tenga ningún tipo de rostro y que emane decisiones de carácter imparcial que pueda dar soluciones a las controversias que tiene la población. Y esto ocurre con mayor influencia, digamos, en el tema de la mujer, en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, que muchas veces se ven discriminadas porque los juzgadores no actúan con ese enfoque de género que establece la misma normativa. Existen protocolos para actuar con el enfoque de género. Sin embargo, este acceso a la justicia se ve muchas veces truncado. Al someterse a un proceso judicial, al acudir a la justicia, las mujeres no están encontrando respuestas. Las sentencias son ínfimas en relación a las denuncias presentadas. Lamentamos que un porcentaje del 1% hayan concluido una sentencia judicial, y esto obviamente hace que las víctimas no puedan encontrar una verdadera justicia y una verdadera respuesta a los problemas que están presentando. Es necesario de que la justicia actúe imparcialmente como una garantía, como un derecho humano al acceso a la justicia de manera imparcial, y que los que detenten el poder coyunturalmente no estén buscando una parcialización a su favor por parte de la justicia. Por eso queremos jueces, magistrados que sean probos, que sean íntegros, que puedan trabajar por ese acceso a la justicia para las víctimas, para los sectores vulnerables de la población, y que puedan emitir sus fallos libres de toda vulneración a esa independencia judicial. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Escuchamos ahora la exposición de la directora del CINCAT, Rosario Ricaldi. Muchas gracias. Yo en principio quiero saludar a los candidatos, candidatas, agradecerles por acudir a esta invitación, que es un esfuerzo, como decíamos antes, de varias instituciones de la Red Departamental de Lucha contra la Violencia, que articula varias instituciones que vienen trabajando mucho tiempo en la atención a víctimas. El Defensor del Pueblo también se hace parte de esto, la universidad, y cuando hacemos este esfuerzo es porque vemos como institución que el artículo 7 de la Constitución, cuando dice que el poder reside en el pueblo y ese poder a través de un proceso electoral se transfiere a ciudadanos, ciudadanas, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando vemos que en este momento la población está en la oportunidad de decidir quiénes van a administrar justicia, con seguridad la población debe estar pensando que queremos elegir a gente que pueda resolver semejante crisis de justicia que tenemos, ¿no? Cuando decía la doctora, la cantidad de casos de violencia que se vive en el país y que llegan a la Administración de Justicia, en un pronunciamiento que han hecho una plataforma nacional de organizaciones de mujeres, ellos decían que en 11 años de la vigencia de la Ley 348 se habían denunciado más de 400,000 casos. Y de esa cantidad de casos que se han denunciado, 95% han logrado una sentencia. 95% no han logrado una sentencia. Entonces, el grado de no acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia nos está dando que el sistema se ha pasado.
aun cuando el artículo 15 de la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a vivir libres de violencia, especialmente las mujeres, dice la Constitución, y además compromete en el siguiente parágrafo a que todos los órganos del Estado deben hacer todos los esfuerzos económicos y de recurso humano para que este derecho se nos garantice, ¿no? Si bien se señala que la falta de acceso a la justicia tiene que ver con la falta de independencia del órgano, cuando el espíritu de la constituyente decide que se elija el órgano por voto, era justamente para liberar a los administradores de justicia de la dependencia de quienes les seleccionan. Y en todo caso, depender del voto del soberano. Y eso me parece bien importante que la población lo pueda entender. Cuando ustedes van a elegir a las personas que van a ser nuestras máximas autoridades en justicia, ustedes, nosotros, les vamos a dar tanto poder que ellos con su personalidad y autonomía van a poder mostrar que la autonomía de la justicia reside en cada persona a la que vamos a elegir y solamente depende de la persona a la que vamos a elegir, porque aquí ya se ha roto la etapa de selección. Ahora quien les está dando el poder es el soberano y va a depender de la personalidad de quien se lo elija para que ejerza la independencia. Solo de ellos va a depender, y ahí creemos tan importante la palabra coordinación, que han demandado a la población con mucha urgencia, que el órgano judicial, en todo lo que compone el órgano judicial, Ministerio Público, Tribunal, todos puedan coordinar para que no sigamos las mujeres siendo víctimas del no acceso a la justicia. Muchísimas gracias a la directora del CIMCAD. Vamos a plantear la pregunta para los candidatos presentes. Ellos están postulando al Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta en orden de la papeleta, tal como dispone la norma. ¿De qué manera garantizarán la independencia del órgano judicial, especialmente en los casos vinculados a los acusados que tienen poder? Es la pregunta planteada para los candidatos. Escuchamos a la doctora Marisabel Moreno. Gracias, buenos días. Primero, un agradecimiento a los organizadores de este evento porque visibilizan un tema sensible para la sociedad. En primer lugar, tenemos que decir, y voy a tomar las palabras de la pregunta, las personas que tienen poder, eso es lo que se ha manifestado. ¿Y cuál es el poder en este momento que está cooptando la independencia del Poder Judicial? Es el poder político, lamentablemente. Entonces, si el poder político sigue teniendo injerencia dentro del órgano judicial, no se tienen los elementos que la propia Constitución Política del Estado ha establecido para que sea precisamente un poder del Estado. El órgano judicial es tan igual que los otros órganos y que los otros poderes del Estado, el órgano ejecutivo, o sea, el ejecutivo, el legislativo, hasta el electoral, pero siempre ha estado rezagado y siempre ha estado sometido, incluso hasta económicamente. ¿Por qué? Porque el órgano judicial tiene un presupuesto ínfimo, tiene un presupuesto del 0,4%, o sea, ni siquiera el 1% del presupuesto del Tesoro General de la Nación, cuando hay ministerios que tienen 6%, 7% del presupuesto. Entonces, desde ahí ya tenemos una injerencia y tenemos una sobreposición de poderes en donde el órgano que tiene que administrar justicia no tiene la libertad suficiente como para hacerlo desde ese punto de vista. Por otro lado, si es que hay la injerencia política, si es que la designación incluso de los inferiores, por decir de alguna manera, por decir los jueces que tienen que ser designados por las salas plenas y todo lo demás, si tienen ese cariz que es político, no tenemos pues la libertad ni la independencia que se necesita para la administración de justicia. ¿Por qué? Porque ya es una persona que le debe el favor a alguien. Ese administrador de justicia no tiene la libertad de pronunciarse como dice la ley, la norma, como dice la Constitución Política del Estado. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el poder político
no tiene que tener injerencia en el órgano judicial, y ese es el cáncer que tenemos en este momento en el órgano judicial. La injerencia política y la corrupción es lo que está carcomiendo los cimientos del órgano judicial. Eso es lo que hay que eliminar en primer lugar, para después, con los jueces probos, con los jueces que han sido designados por su capacidad, por su sensibilidad, porque como decíamos, hay que tener incluso un examen hasta psicológico y psiquiátrico de quiénes van a ser los administradores de justicia. En este caso, tiene que ser personas absolutamente equilibradas, no solamente en su comportamiento, sino también en las resoluciones que emitan, y obviamente se tiene que aplicar lo que la misma ley dice. Doctora, muchísimas gracias. 3 minutos, dice la metodología. Vamos a escuchar ahora la respuesta de la candidata al Tribunal Supremo de Justicia, Rosemary Ruiz Martínez. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todas las instituciones que están organizando este debate y que nos permite llegar a toda la población, no solo con las inquietudes que a las instituciones y organizaciones vivas nos traen hoy a conocimiento. Decirles de que, como ustedes mismos manifiestan, de que el voto del soberano nos está depositando una confianza al elegirnos como magistrados. Esa confianza es personal, no es una confianza que nos va a depositar porque pertenece o no pertenece a un grupo político. Y esa confianza debe ser devuelta al soberano con fallos justos, con fallos transparentes, sin decir que estamos siendo sometidos. El sometimiento depende de cada persona, no depende de un órgano. Si usted es independiente, no va a ser sometida en ningún momento. Entonces, la injerencia del poder que puede existir debe eliminarse, y nosotros no nos debemos a un poder, nos debemos al soberano. Es decir, que nuestros fallos no van a ser con presiones de ninguna naturaleza, con presiones políticas, con presiones económicas. Evidentemente, esa es la crisis que se está viendo en este momento. Pero para eso nos estamos postulando, para cambiar, para tratar de hacer ese cambio estructural, de decir al político que nosotros hemos sido elegidos por el soberano y que nuestros fallos no van a ser supeditados por un órgano u otro órgano. Nosotros somos completamente independientes en la administración de justicia, y de esa manera vamos a poder llegar a la población que nos ha elegido. No podemos nosotros someternos al poder. La doctora Rosario decía de que debe además existir una coordinación. Es evidente. La coordinación entre instituciones para poder dar fallos justos debe existir desde el primer momento donde se presenta una denuncia, una demanda. En el caso, por ejemplo, de denuncias con enfoque de género o de violencia contra la mujer, deben estar recepcionadas por equipos multidisciplinarios a fin de evitar la revictimización, para que la víctima no tenga que estar acudiendo de manera constante a una y otra autoridad contando todo lo que ha pasado en esos momentos dolorosos y tortuosos, generando una doble victimización. Esos equipos deben estar compuestos por profesionales, abogados, fiscal, policía, médico forense, deben estar psicólogo, trabajadora social, a fin de que esto genere la prueba contundente para el fallo. Doctora Ruiz, le agradecemos la respuesta. Seguimos con el foro y ahora escuchamos las respuestas del candidato al Tribunal Supremo de Justicia, Marcos Ramiro Miranda Guerrero. Adelante, doctor. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todas las instituciones que han hecho posible que se lleve adelante este acto en el cual estamos presentes. Bien, en el conversatorio previo se tocó diversos aspectos, ¿no? Uno, el primero, el tema de relación a la intromisión política en la justicia, el tema del voto, el tema de la
de la falta de accesibilidad que tienen concretamente las mujeres en el tema con relación a la ley 348. Inicialmente debo decir que efectivamente la Constitución Política del Estado, en su artículo 7, indica, ¿no?, de que el poder reside en el pueblo, y es el pueblo quien nos da a todos los funcionarios públicos electos, nos da un poder. Es decir, nosotros venimos a ser mandatarios de nuestros mandantes. Esto hubiera sido muy interesante que este texto constitucional, esta norma, el artículo 7 concretamente, con relación a la ley electoral, permitan también que la población, nuestros mandantes, puedan conocer de una manera amplia a los postulantes cuando se postulan a estos cargos. Si analizamos la ley electoral, lamentablemente estamos casi totalmente restringidos, y difícilmente la población nos puede dar un mandato bastante amplio sin conocer inclusive a los candidatos, de una manera muy restringida, más aún en las zonas periurbanas y en el área rural. Esto debería ir vinculado a ese punto. Lamentablemente la realidad es diferente. Con relación a la intromisión del tema político en el órgano judicial, evidentemente no es desconocido para nadie de diversos ámbitos que existe esta intromisión. Pero últimamente estamos viendo dentro del propio órgano judicial, ¿ya?, tomando en cuenta las diferentes jurisdicciones que existen, inclusive la jurisdicción constitucional ahora se está entrometiendo en las otras jurisdicciones. ¿Ya? Hablemos de la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción agroambiental, ya no solamente viene esa intromisión de otro órgano del Estado, ¿ya?, a los cuales ustedes hacían referencia, concretamente al órgano ejecutivo, sino dentro del propio órgano judicial, concretamente de la jurisdicción constitucional. Debo decir con mucha franqueza, en los años que tengo como funcionario judicial, de manera personal jamás recibí una intromisión política a efectos de que pueda resolver de una u otra forma un determinado fallo. En el tema de la accesibilidad a las personas que denuncian por estos hechos de violencia, es importante tomar en cuenta dos aspectos: el órgano judicial como tal y al Ministerio Público. Quien recepciona una denuncia, una querella, no es el órgano judicial, es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público no forma parte del órgano judicial. El órgano excitante, persecutor, es el Ministerio Público, totalmente diferente al órgano judicial. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos en el foro. Escuchamos ahora la respuesta también del candidato al Tribunal Supremo de Justicia, Samuel Grover Mita Aquino. Adelante, doctor. Gracias. En principio quiero agradecer a la doctora Patricia, a la doctora Ricaldi, su persona, y a todos los que han hecho posible la organización de este evento. Este evento que va a servir de mucho a la población para que pueda conocer primeramente a las personas que estamos postulando a este cargo muy importante como es el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a hablar dos aspectos muy importantes. Primero, el acceso a la justicia y posteriormente la intromisión política o el poder que da ahora al soberano para que puedan elegir a sus administradores de justicia. En estos 21 años de ejercicio profesional me ha tocado atender a varias personas, entre ellos víctimas de delitos. Hemos podido ver nosotros de cerca cómo las personas que han pedido justicia muchas veces no lo han tenido. Hemos peregrinado prácticamente con las víctimas. La Constitución Política del Estado ha establecido 3 sectores vulnerables: los niños, niñas, adolescentes, las mujeres y las personas de la tercera edad. Vamos a hablar concretamente a las personas vulnerables, como ser las mujeres, niños, niñas, adolescentes que tienen doble protección. Dentro de lo que es la administración de justicia, un proceso ordinario, una ley especial que es la ley 348, ha establecido un principio de informalidad, ha establecido un principio de celeridad y también un principio de ¿qué? De la no revictimización. Dentro de lo que es un proceso ordinario, el Ministerio Público es quien recepciona las denuncias. Pero dentro de lo que es el Ministerio Público existe un filtro
para establecer si se va o no este proceso o esta denuncia y más adelante, investigar o no investigar. Pero lamentablemente a veces ese filtro no está cumpliendo esa labor, esa función, por eso más adelante se tiene rechazos de denuncias por delitos de violencia o finalmente una resolución de sobreseimiento. Las leyes están establecidas, no es que acá no existe un equipo multidisciplinario, existe un equipo multidisciplinario, tanto víctimas de delitos de agresión sexual menores de edad, tanto víctimas de delitos que contempla la Ley 348 a las mujeres que son víctimas, que fueran víctimas de cualquier tipo de delitos. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene ese equipo multidisciplinario. El SLIN tiene ese equipo multidisciplinario. Lo que ocurre es que lamentablemente ese personal solamente es contratado determinado tiempo. Y finalmente vamos a concluir la intromisión política. Muchísimas Existe gracias, un principio de igualdad, doctor. que debemos Le agradecemos su respuesta. Vamos a seguir en este foro en el que hemos convocado a los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Igualdad de género en la administración de justicia. Escuchamos ahora la participación de las abogadas en torno todavía a estos dos temas, ¿no? El enfoque de género, la independencia del órgano judicial y el voto soberano del pueblo. Doctora Patricia, la estamos escuchando. Muchísimas gracias. Esta independencia judicial de la que estamos hablando y un pilar para los demás derechos que va a servir de base para el acceso a la justicia, el debido proceso y además que nos pueda garantizar que las mujeres puedan acceder a una sanción en el caso de los agresores y que esa denuncia no quede al aire, que no quede divagando y que se materialice el derecho a acceder a la justicia para también ser un ejemplo para la población, ser un ejemplo, una prevención universal y además que las instituciones estén dando una respuesta oportuna, pronta a esa situación tan difícil que ya constituye un problema de carácter estructural en nuestra sociedad. Yo quisiera saber si, como ustedes han manifestado, todo va a sobrecaer en las personas, en cada uno de los magistrados electos, o también debería fijarse procedimientos especiales para aquellas personas, para aquellos jueces, magistrados que no cumplan con esos procedimientos, con lo que dice la propia Constitución respecto a la independencia. ¿Recae solamente en la conciencia de cada uno de los magistrados o deberían establecerse mecanismos especializados para sancionar a aquellos magistrados que no obren respecto a esta realidad que estamos viviendo las mujeres? Gracias, doctora Patricia. Escuchamos también a la doctora Ricate. Cuando escuchábamos a las abogadas en los anteriores foros, ellas destacaban estos problemas como los más recurrentes. Decían, tenemos que una revictimización en todo el proceso. No hay el cuidado de que no se revictimice. Decían, hay un total descrédito de la justicia. Por otro lado, decían que se naturalizan conductas hasta delictivas en la administración de justicia. ¿Por qué decían ellas esto? Hay abogados que transan. Estamos describiendo con crudeza, digamos así, la realidad de nuestra justicia. Tenemos que se desaparecen cuadernos de investigación, decía la doctora Telecam. Decía, se suspenden audiencias. Una informalidad total, se suspenden audiencias de manera recurrente. Luego decía, se evidencian favores políticos. Económico, hay soborno, está describiendo el problema. Estamos en un momento en que vamos a elegir nuevas autoridades para cambiar esa realidad. ¿Qué mecanismos vamos a poder aportar para eso? Yo creo que esos son los desafíos del proceso. Le agradecemos, doctora, la exposición. Con todo ese contexto planteado, pensamos, y de los mecanismos de control social y de aquellos que provienen más bien del régimen disciplinario, ¿qué perspectiva tienen
contribuyen a consolidar la independencia judicial? Esa sería la pregunta. Vamos a escuchar a los candidatos. Vamos a escuchar entonces la respuesta de la doctora María Isabel Moreno Cortés. Adelante, doctora. Gracias. Bien. Primero tenemos que hacer una separación de lo que son las competencias de cada uno de los encargados de las investigaciones. No tenemos que responsabilizar absolutamente al órgano judicial de todo el proceso que se lleva dentro de una investigación penal. Ustedes conocen de que primero se puede acceder a la policía, al Ministerio Público, que es el que lleva la investigación y es el encargado del cuaderno de investigación y es quien dirige todos los actos que se tienen que realizar dentro de un proceso, en este caso de violencia. Entonces, el juez es un tercero imparcial, el juez es una persona que tiene que escuchar ambas partes y tiene que resolver de acuerdo a lo que es justo y de acuerdo a lo que dicen las normas y las leyes, con esa perspectiva de género en el caso de violencia en contra de las mujeres. Entonces, hay que hacer esa discriminación, digamos, con respecto a lo que es la función de cada una de las instituciones. Ahora sí, se puede generar coordinaciones importantes, pero lo más importante de todo esto es de que las personas que estén encargadas de estas actuaciones sean las personas idóneas. Y además de que se ponga, es una cuestión ya de voluntad hasta política dentro de la institución, política de la institución, que por ejemplo la revictimización no sea el pan de cada día dentro de estos procesos, ¿no? Porque se puede llevar a la persona a una cámara Gesell donde en el alrededor o sin que la persona se sienta intimidada por la cantidad de personas que estén presentes los psicólogos, los psiquiatras, las personas que tengan las condiciones necesarias como para conocer esta situación. Muchas gracias, doctora Moreno. Seguimos escuchando las respuestas. Doctora Ruiz. Bueno, muchas gracias. Aquí nos decía de que deberían existir mecanismos de control a efectos de verificar de que en la administración de justicia no haya ese retardo, pérdida de expedientes, suspensión de audiencias que manifestaban nuestras abogadas que se encuentran acá. Evidentemente, esos mecanismos de control deben existir, porque no puede darse que se pierda un expediente dentro del órgano judicial, ya sea por favoritismo político, ya sea por un favorecimiento económico. Esos actos deben de ser sancionados de manera ejemplar, para que nunca más un operador de justicia pueda realizar estos actos en desmedro de las víctimas, en este caso muchas veces mujeres, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que merecen una protección reforzada. Y esa protección reforzada la tenemos que dar los operadores de justicia. Entonces, no podemos permitir que estos actos o hechos de corrupción se desarrollen dentro del órgano judicial. Además, decía que se evidencian favores políticos. Por eso es importante que la persona que sea elegida responda solamente al mandato del soberano. No responda a intereses políticos o a intereses partidarios. Si esa persona tiene la capacidad para responder hacia el soberano, va a tener usted un magistrado probo, imparcial, que realmente solo su misión y su visión sea la administración de justicia pronta, oportuna, cumplida en aras de la protección de los sectores más vulnerables. Y estos sectores, como habíamos dicho, son precisamente los niños, las personas de la tercera edad y las con capacidades diferentes. Gracias, doctora Ruiz. Continuamos conociendo la respuesta de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Escuchamos ahora al doctor Marco Ramiro Miranda Guerrero. Adelante, doctor. Muchas gracias. Inicialmente, las opiniones que se dieron de parte de las abogadas aquí presentes. Mire, hace pocos meses que dejé de ser funcionario del órgano judicial, prácticamente no conozco un solo caso que se haya perdido algún expediente.
concretamente, de manera textual, así lo digo. En cuanto a los otros aspectos, si es que se llegan a sancionar por hechos de corrupción, por hechos de retardación o por hechos de corrupción, miren, lo que ha hecho el constituyente. Ha dejado en manos de 3 personas, que son los consejos de la magistratura, el manejo de la designación de más de 1.200 jueces en el país. Ha dejado en manos de estas 3 personas todo lo que implica el régimen disciplinario. Ha dejado en manos de estas 3 personas todo lo que compete al tema administrativo y financiero. Ha dejado en manos de estas 3 personas todo lo que implica derechos reales. Y estas 3 personas, que son los consejeros de la magistratura, no es obligatorio que sean abogados. En manos de ellos está el régimen disciplinario. Ellos son los responsables, a través de sus respectivas reparticiones en cada departamento y a través de los jueces disciplinarios, el de establecer las responsabilidades correspondientes. Y estos 3 señores son los que, en grado de apelación, son los que tienen la palabra final. La elección, esta es la tercera elección a nivel de las autoridades del órgano judicial, el 2011, 2017 y este año. El 2017, 3 consejeros, un ex militar de la Fuerza Naval. En manos de ellos está ese régimen disciplinario. No sería correcto que la Constitución hubiese dispuesto que tenga que ser necesariamente abogados. Muchas gracias, doctor Miranda. Vamos a continuar. Conocemos ahora la respuesta del doctor Mita. Adelante, por favor. Primero que nada, hablaban sobre las normas del debido proceso. Y entre las normas del debido proceso vamos a hablar de la debida motivación, fundamentación que deben realizar los administradores de justicia. Otro aspecto que hablaban sobre la pérdida de expedientes. Primero, para conocer esto hay que saber desde afuera cómo es la litigación. Para mí no tendría sentido que se pierdan expedientes porque ahora tenemos el sistema tecnológico del CIREP, que todas las resoluciones judiciales, todo están dentro de lo que es ya en ese sistema. No tendría sentido que se pierda un cuaderno de investigación cuando tenemos en el sistema JL, donde podemos descargar todas las actuaciones del fiscal. Entonces, para conocer la corrupción hay que conocerlo desde afuera. Y como nosotros hemos conocido desde afuera, si bien es cierto, algún, vamos a decir, auxiliar de los administradores de justicia, entre ellos secretario, oficial de diligencia y otros, que pudieran hacer desaparecer un expediente, nosotros como abogados hemos solicitado de manera inmediata, o no aparece el expediente, que puedan sacar del sistema CIREC todas las actuaciones de los jueces. Si acaso no existía un cuaderno de investigación, porque se hubiera entrepapelado y otra cosa, solicitábamos que automáticamente sacaban todas las actuaciones del sistema JL2, y el proceso continuaba. Es decir, desde mi punto de vista, las leyes están bien, simplemente lo que falta es cómo poderlos aplicar esas disposiciones legales. Porque si el Estado Plurinacional de Bolivia se llena de varias disposiciones legales, va a existir contradicción entre el uno y el otro. La Ley 348 está diseñado precisamente para esa situación. Primero, la no revictimización. Sin embargo, de ello, la no revictimización muchas veces establecemos, de decir, solamente cámara GES. Gracias, doctor. Este foro se hace con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer y RFSU, la Asociación Sueca para la Educación Sexual. De esa manera hemos concluido este foro que busca democratizar la información en estas elecciones judiciales 2024. Hasta una próxima. Foro Igualdad de Género en la Administración de Justicia. Elecciones Judiciales 2024. Participan candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. En el marco del programa El Ojito Feminista. Organizan SINCAD, Defensor del Pueblo, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, a través de Radio Universidad y Canal 9 Televisión Universitaria y la Red Departamental de Lucha contra la Violencia, en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental, con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer y la Asociación Sueca para la Educación Sexual, RFSU. Elecciones Judiciales 2024.